¿De quién? ¿De quién? Del transistor. Eso es lo que tenía. ¿Cuál es tu primer apellido, Carlitos? Villalobos. Villalobos. Imagínate que marco el teléfono de tu casa, esperando que tengas teléfono, si no tienes, pues ya. Dos métodos. Método A. Modelo híbrido. Ah, sí, ahí nos quedamos. Hicimos dos gráficas. Y para ello ocupamos las características de entrada y las características de salida. Ya las dibujamos para recordar un poquito. Las de entrada se parecen a esto, en donde tengo corriente de base, voltaje base emisor, y aquí tengo el voltaje colector emisor, ¿cierto? Las de salida, tengo la corriente de colector, el voltaje colector emisor y las distintas curvas de la corriente de base, ¿cierto? ¿Ok? Habíamos dicho que estas características las vamos a ver el miércoles. Sí. Y no le he enviado el archivo, ¿verdad, compañera? Sabía. Y no se lo envié porque me estuve peleando con el México. ¿Te lo enviamos? ¿Sí? ¿Eh? En la noche como a las 10, es cuando llego a mi casa. ¿Seguro no llegas más tarde? 10 y cuarto. Ah, te quería. Ok, para esa hora yo creo que espero que ya lo tengas, pero hoy es día 14, ching. Tengo que hacer algo, ¿eh? Sí, tengo que festejar a la querida, a la novia, a la esposa, a la amante. El amante. Me está preguntando algunas cosas. Oigan, compañeros, ¿quién tiene un correo que es como NEC o algo así? ¿Nadie? Es el modelo dinámico base emisor y se abrevia con RE minúscula. Este modelo dinámico es un modelo simple que solo tiene dos partes. El modelo híbrido tiene cuatro partes: HIE, HRE, HFE y HOE. Cuatro partes. Modelo dinámico solo tiene dos. ¿Cuáles son esas dos partes? Uno es su impedancia de entrada y su fuente de corriente. Ok. Si nosotros recordamos al transistor, lo vamos a ver de esta manera. La base es el elemento de control para el emisor común, ¿sí? Entonces quiere decir que esto es entrada y entre colector y emisor voy a tener la salida, ¿sí? Por eso las características de entrada es entrada, características de salida, ¿sí? Y ya platicamos qué elementos fueron comunes entre los dos. Voltaje colector emisor nomás. Y la corriente de base y corriente de base, ¿verdad? Ok. Aquí en las características de entrada, aquí estamos observando base emisor. Observamos que no hablan, están muy callados. Existe un diodo, ¿cierto? De base emisor, ¿o no? Sí.
Ok. Entonces, este diodo tiene una parte dinámica para las características alternas. ¿Cuál es esa parte? Su resistencia dinámica, que ya platicamos sobre la resistencia dinámica. ¿O todavía no? Que yo sepa, no. ¿Fue venganza o qué fue eso de...? Le digo que no. No hemos visto nada del diodo. Es la resistencia dinámica. Aquí, no, sí, Sí, en la este resistencia. planeta, aquí. Térmico sobre la Lo corriente. único que les dijo fue lo del Nos dijo no voltaje térmico, pero nunca les dijo de la resistencia dinámica. De hecho, Entonces, Nos dio es lo una que forma. quiero que me digan. Nos dio Sí, una forma. Estuvimos analizando las ecuaciones de Vermont y solo concluimos al voltaje térmico. Pero- Y de ahí sigo. Y nos dio Pero la- díganme, que la resistencia dinámica es igual al voltaje térmico sobre la corriente del diodo. ¿ella cómo lo supo? pero ustedes ya no la fórmula. ¿Eh? Nomás nos dio la fórmula, pero no hablamos sobre ella. Nada más nos dio fórmula, pero no hicimos nada. De nada. Ok. Entonces, este diodo, Es el camarógrafo Televisa. para la característica alterna, se va a comportar como una resistencia dinámica. ¿Ok? Esa resistencia dinámica, ¿cómo la entendemos? Para el diodo específico, a ustedes les habían dicho que la RD era igual al voltaje térmico entre la corriente del diodo, ley de Ohm, Ujú. ¿cierto? Sí. Para el caso de nosotros, que viene del transistor, esta resistencia dinámica del emisor va a ser igual al voltaje térmico entre la corriente que circula por aquí. ¿Y cuál es la corriente que circula por ahí? La de emisor. ¿Sí? Este valor resistivo es el que vamos a tener aquí. Es esta RE. ¿Ok? Ujú. Pero viene una pregunta. Esta RE, ¿viene sola o acompañada? ¿Esto qué quiere decir? ¿Es solo su valor de la resistencia dinámica o tiene un factor que la multiplica? ¿Por qué? Porque la corriente del emisor depende de la recta, La corriente del emisor depende de beta. de beta. No, no, te faltó algo más, por ahí iba, pero no. Carlitos, Corriente de emisor. Ya dije que no le voy a No. dar. ¿es amenaza o qué es? Dejo contestar a los compañeros, si no, ¿cómo van a aprender? Órale. Órale. No te contesto porque te chamusco. Ok, aquí viene la corriente de emisor, aquí viene la corriente de base y aquí viene la corriente de colector, ¿cierto? Sí. Si fuera solo la corriente de base, sí sería la resistencia dinámica. Pero como aquí viene la corriente de emisor, esta corriente está amplificada, ¿cierto? ¿O es la de base? No, está amplificada ¿por quién? Tú lo dijiste. Por beta veces más que la base, ¿cierto? Y entonces esa impedancia sufre efectos de esa amplificación. Entonces la impedancia se multiplica por beta veces. Y entonces este componente en particular, que su equivalente sería entonces por una resistencia entre el base y el emisor, que sería beta veces la resistencia dinámica. Esa sería su impedancia real para un emisor común. ¿Sí? La segunda parte, que es la de salida, yo tengo la fuente de corriente. Y la fuente de corriente se arma entre colector y emisor. La fuente de corriente está determinada por la corriente de colectora, que es igual beta
beta veces la corriente que entró, Corriente de corriente. ¿cierto? Entonces, ¿quién entró? Corriente La corriente Corriente de de base. base. ¿Sí? Entonces mi fuente de corriente es beta veces corriente de base. Aquí está entrando mi corriente de base. ¿Sí? Y entonces, esto que tengo aquí con línea punteada es mi circuito equivalente. ¿Sí? ¿Ok? La beta yo la determino a través de un proceso, llámese trazador de curvas o el multímetro digital. La resistencia dinámica, podemos decir que el voltaje térmico es una constante, 25, 26 milivolts para una temperatura ambiente, ¿cierto? Y ambiente de Guadalajara, porque ambiente del Sahara debe ser otra, ¿verdad? Sí. Ok. Y ya tengo todos los elementos aquí. ¿Estamos? A partir de después del miércoles, o el mismo miércoles, depende cuánto nos rinda el día, empezamos a hablar de parámetros híbridos. ¿Sí? Ok. Si ya tengo el circuito equivalente, ya puedo sustituir el paso número 3, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí. Y entonces Sí, el sí, paso sí, número sí. 3, ¿cómo quedaría? Paso 3. Dijimos que teníamos la fuente de entrada, ¿sí? Intuyo que deberá existir una impedancia de entrada y este es mi generador, ¿sí? Después de ello empiezo con mi circuito amplificador. Tengo una resistencia de base. Si estoy considerando que ya está en paralelo, es lo mismo que la resistencia de Thevenin o el paralelo de bases, ¿cierto? Ya lo tienen ahí dibujado. Llego entonces a la base del transistor y ¿qué hago ahora? Tengo una impedancia que se llama ¿cómo? Beta veces Beta vez la resistencia dinámica. Mi fuente de corriente que se llama ¿cómo? Corriente de base. El emisor que sigue yéndose a tierra, ¿cierto? Del colector teníamos una resistencia que se llamaba ¿qué? ¿Así le puse letras? Ok, de colector. Y después tengo mi voltaje de salida y ahí estoy observando ¿qué cosa? Mi resistencia de carga, ¿cierto? Adicionalmente, yo tengo que por aquí fluye la corriente de entrada. Hipotéticamente alguien me va a decir, ¿pudiera llamarle corriente de la fuente? Pues sí, porque es el voltaje de la fuente, ¿verdad? A partir de aquí, aquí viene una corriente y aquí viene otra corriente, ¿cierto? Sí. Esta en particular se llama corriente de base. de base. ¿Sí? Esta pongámosle, pues no sé, a lo mejor la corriente RBB. ¿Sí? ¿Ok? Por acá vendría la corriente de colector. En la resistencia de colector vendría la corriente de salida. ¿Y en RL qué vendría? Pues la corriente de carga, ¿verdad? Ok. Ese es mi circuito equivalente completo. Lo que acabo de sustituir es lo que teníamos en el cuadrito punteado, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí?
Sí. Sí. Están dormidos, Carlos. No nos viernes. Crudos. ¿Y qué pasó? Se va a mosquear el pastelito que está muy sabroso. Ahorita que acabe la clase rojo le vamos ¿Para qué queremos hacer lo que hicimos? ¿Para qué? Si le pregunto a alguno de sus compañeros, ¿qué me contestaría? Decentemente, para nada. ¿Otra? Nomás por molestar y es decente. ¿Y otra? Con J, ¿verdad? Otra, hacerle la vida imposible a los alumnos del electrónico. Eso no es correcto. Bueno, pero ojo. ¿Y por qué ustedes no les demuestran al maestro? No es cierto. Nosotros somos mejores. ¿Por qué suspira, compañera? No sé. Base 1, base 2, colector emisor. Cuando hicimos el diseño, el primer circuito, acuérdense que hicimos justificación y diseño. Entonces pusimos R base 1 por antigüedad, R base 2, R colector y R emisor. Sí. BCC, C de salida, C de entrada y de emisor. Ahorita no voy a jugar con los capacitores. ¿Sí? Ok. ¿Qué datos voy a tener del circuito? Ustedes díganme. BCC, 20 volts. R1 de base 1. ¿Cuánto resultó? 39.64K. Vamos a redondearla. 40 kilos. R de base 2. 9K. ¿Perdón? 9 kilos. 9 kilos. R de colector. R de colector. 1.5 kilos. R de emisor. 600 ohms. Beta. 150. Ok. Esos son mis datos que tuve de entrada. En una parte del diseño, yo escogí y determiné que la corriente de emisor o colector, no me acuerdo cuál. ¿Cuál fue la que escogimos? La de colector. Ok. La corriente de colector fue igual. 5 miliamperes. Y esta la voy a considerar por aproximación la de emisor. Sí. ¿Sí? Ok. Cuando yo ya obtuve esto, para el diseño de lo que estoy haciendo allá, parámetros, no me importan los voltajes. Lo que sí me importa es cuánto vale esta corriente, que es de directa. ¿Se acuerdan cuando jugamos con las dos fuentes y el diodito? Dijimos que la corriente de directa me servía para la alterna del diodo. ¿O no? No. ¿No te acuerdas? ¿No jugamos con eso? Ah, yo sí, pero es que ellos les van a contar que no. A ver, ya me están dejando ustedes una duda. ¿Vimos el concepto de señal pequeña? Sí. ¿A qué es igual el concepto de señal pequeña? ¿Qué más? ¿Qué más?
Las ecuaciones aproximan que el voltaje del diodo es igual a la componente indirecta más la componente directa. ¿Qué más? ¿Ya es todo? Ya ven, no lo vimos. Lo que es el concepto y análisis de señal pequeña no lo tenemos. Por eso es que les hablan chino, ¿ah? Qué gacho. Bueno, eso ya lo tienen, ¿sí? Sí. Olvidémonos ahorita. Esto de que no vengan los lunes no deja. No, bueno. Porque los de los martes ya lo vieron. Ok. El circuito que borré, el amplificador, observo varias partes que están ahí presentes. Una, que yo tengo una fuente de directa. Esta fuente de directa, ¿cómo se llama? Voltaje Thevenin. Hay quien le llama mi VCC, entre comillas, porque el VCC de 20 volts no es este, sino es el voltaje que está llegando aquí a la base. ¿Qué voltaje llega aquí a la base? En directa. El voltaje de Thevenin. ¿Cierto? ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien. Físicamente este voltaje de Thevenin tiene una resistencia. ¿Que quién sería esa resistencia? La resistencia de Thevenin, la resistencia entre bases, etcétera. ¿Cierto? Llego a la base. ¿Y en la base qué tengo? Un diodo. Ahí está mi diodo. ¿Cierto? Lo voy a mandar a tierra. ¿Sí? Este es el diodo que observo entre la base y el emisor. ¿Cierto? Sí. Adicionalmente, ¿qué hay en ese circuito amplificador? Una señal alterna. Entonces, esa señal alterna se está montando encima de la directa. ¿Cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Ahí está mi circuito. ¿Sí? El análisis de pequeña señal dice: determíname el voltaje que cae en el diodo y la corriente que cae en el diodo. El concepto teórico que ustedes analizaron cuando tengo dos fuentes, ¿cómo se llama ese teorema? Superposición. ¿Sí? Ese teorema de superposición dice lo siguiente: que existe un voltaje total que va a ser igual a una parte proporcional de DC más un voltaje proporcional por AC. DC, ¿y este quién es? Sí. AC. Es una señal alterna. ¿Cierto? Y para la corriente dice que va a ser una de DC más una de AC. ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, una respuesta que dice voltaje del diodo va a ser igual a 650 más 50 seno de omega t milivolts. BD es igual a
650 más 650 seno de omega t milivolts. BD es igual a 65 más 650 seno de omega t milivolts. O igual 65 más 65 seno de omega t milivolts. ¿Cuál de las cuatro opciones A, B, C o D es la correcta para definir pequeña señal? La C. ¿Ya? ¿Segura cuál va a escoger, compañera? 25% de cada una es la posibilidad. Una de cuatro es la que quiero. La C. Pues así dicen en el examen Santa María de puntería, ¿no? Es un 10%. Es el 10%, entonces sí. ¿Ya escogió la suya, compañera? Esa es la que me preocupa. ¿Por qué la compañera no ha escogido? ¿Por qué? Y compañera, háganle espacio, desde allá no ve. ¿Sí las percibes o no? Dice 650 contra 50, 650 más 650, 65 más 650, 65 más 65. ¿Cuál de las cuatro? Hay quien dice A, pero a lo mejor están equivocados. Hay probabilidades. Yo la sé. ¿Por qué, compañero? Compañera, yo veo puros milivolts, no hay corriente ahí. Voltaje. Sí, es la C. Ah, sí. ¿Eh? Según yo la sé. Es la C. ¿Por qué? Pues yo pienso que es la ¿Por C. qué? Porque no sé, porque no estás diciendo que es el 10% del voltaje, entonces el 10% Ok. del voltaje es 65. Si estamos considerando que el principio de pequeña señal dice que comparando el voltaje directo contra el voltaje alterno, el alterno debe de ser menor al 10% con respecto al directo. ¿Cierto? ¿O falso? ¿Cierto? Cierto. ¿Falso? No, cierto. Cierto. Entonces, Cierto. si son milivolts todos, 650, 50, 50 es menor al 10%. Sí, porque el 10% serían 65. 650 contra 650 No. son iguales, no es posible. Pues sí. 65 contra 650, 65 es el 10% de 650. Pero este 650 es el de alterna, ¿no? Ah, Que es el sí. seno de omega t, ¿cierto? Sí. Entonces está al revés, peor todavía, ¿no? Entonces falso. Y aquí son iguales los dos en magnitud, ¿cierto? Sí. Entonces la única opción es la A. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Bueno. Viene una primera pregunta. Ya sé esto. Pero entonces, en el caso de un problema, ¿cómo lo determino? ¿Cierto? ¿O no? Sí. Y ahora sí, nos metimos en aprietos, ¿verdad? Positivo o negativo. ¿Ok? ¿Qué pregunta es la que tengo que hacer? Primera pregunta. No. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el circuito equivalente del diodo? Caso A, para el voltaje de DC,
Inciso B, para el voltaje de AC. ¿Cuál es? En el caso del AC, pues ya jugamos y encontramos que es que Beta a veces la no, resistencia. falso, no. Dinámica. Una resistencia dinámica. ¿Sí? Entonces, para el AC, aquí tenemos una resistencia dinámica determinada por el voltaje térmico entre la corriente que circula aquí. Como es diodo, pues es diodo, ¿verdad? ¿Ok? Pero para el caso A, ¿qué sería? ¿Perdón? No. No. Una fuente de voltaje ¿Qué más? de 0.7 volts. Exactamente. Es un voltaje de 0.7 volts. En la curva característica que ya borré, ¿no decimos que esta y empieza a conducir? Sí. Y en muchos casos decimos aquí es 0.7. ¿Sí? Entonces esta es una batería que vale 0.7 volts. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es lo primero que tengo que percibir. ¿Qué dijimos que hacía el teorema de superposición? Que cuando tengo dos fuentes quiero saber el comportamiento con una fuente y el comportamiento con la otra fuente. ¿Cierto? ¿Qué hago con la fuente contraria que no quiero saber su comportamiento ahorita? Vale 0. Porque eso de que la quito, pues no. ¿Sí? Entonces parto. Si voy a considerar el voltaje de Thevenin, el voltaje alterno se hace 0. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el circuito que me queda? Me queda la pila, que se llama voltaje de Thevenin, mi resistencia, ¿y qué me queda aquí? Una fuente de voltaje. Una fuente que vale 0.7 volts. ¿Esto es quién? Sí. En la corriente del diodo. Mi diodo, ¿verdad? Sí. Ahí lo pongo un grandotote para que se imaginen. Ese es el diodo, acuérdense. Y aquí tengo puro voltaje DC, ¿verdad? ¿Ok? Y este es R. Y entonces, ¿qué me pregunto aquí? Me pregunto, ¿cuánto voltaje hay en el diodo? No, ¿qué me pregunto? ¿Qué corriente circula en el circuito? ¿Cierto? ¿O es importante cuánto voltaje cae aquí? Pues si sé cuánto cae aquí y conozco este, pues la diferencia. ¿Cierto? Sí. Pero lo que sí no sé es qué corriente fluye aquí. ¿Cierto? Entonces digo, la corriente que fluye en el diodo va a ser igual a ¿qué? A una diferencia de voltajes, voltaje Thevenin menos voltaje del diodo, entre la resistencia. Y ya está la corriente. ¿Sí? ¿Hay otra cosa que le haga al directa, al DC? No. Entonces ahora me voy a la otra fuente. Y digo, si BS, entonces voltaje de Thevenin igual a 0. ¿Qué circuito voy a tener ahora? BS, mi resistencia, y dijimos que aquí tengo ¿qué? La resistencia dinámica. Observemos que aquí está mi diodo, Sí. Tierra. ¿Ok? Este es alterna, por eso es el diodo en alterna. Este es directa, por eso el diodo en directa. ¿Sí? ¿Ok? Sale. Pregunta, ¿cuánto vale la resistencia del diodo? Aquí le puse la E porque es base emisor, dijimos, ¿verdad?
¿Cuánto vale esta resistencia? Pues habíamos dicho que teníamos un voltaje térmico entre la corriente que está pasando por este diodo, ¿cierto? Sí. Si generalizamos 25 o 26 milivolts, vamos a ponerle 25 milivolts. ¿Esta corriente es de alterna o de directa? De directa, compañero, DC. ¿Sí? Que es el punto en donde está circulando aquí. Es directa. Y entonces nos dijo que era ¿cuánto? ID. Ahorita estamos haciendo las ecuaciones y ahorita lo resolvemos. Entonces se queda así, ¿verdad? ¿Ok? Ya que conozco el valor de la resistencia dinámica, ahora ¿qué sigue? Sigue conocer cuánto vale la corriente de AC. ¿Cómo determino la corriente de AC? Compañera, ¿cómo determino la corriente en un circuito serie? Voltaje entre la suma de resistencias, ¿cierto? Circuito serie tengo problemas, ¿verdad? Voltaje entre los... Ok, entonces corriente es igual a mi voltaje entre Más, Resistencia. suma de resistencias. ¿Sí? Esta corriente es Alterna. alterna. Y si quiero conocer cuánto vale la corriente del diodo, esta es la total, ¿verdad? sí. ¿Cómo le ponemos? No te ahí nomás. La corriente, voy a cambiarla. IS, ¿verdad? Por la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. IS. Le agregamos y le ponemos una IS. ¿Y esta qué le ponemos? Este es de IDC. ID. ¿Sería la del diodo? Pues sí, porque en este caso no hay diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces IS es igual a BS entre estas. ¿Y la del diodo cuál sería? Voltaje. ¿La misma Ese. o es diferente? Sí, la misma. Y entonces, ¿la IS y la ID son iguales o no? Sí. Sí, porque sería. A ver, la corriente que pasa por aquí, ¿es la misma que pasa por es aquí? paralelo. Entonces, ¿IS no es la que pasa por aquí? Sí. Pues en serio. Entonces, ¿por qué dice que ¿En no? serio? Sí. Es que ¿Eh? Directa de directa. Sí, pero aquí les puse de la fuente, pero la pregunta como es de minúscula, Es del diodo. Esa de esa. entonces sí. Entonces sí. sí. Ah, ok. Entonces sí fue igual. Entonces, ¿qué es diferente? La I de mayor. No. Que Si la corriente en un circuito serie es la misma, entonces ¿qué es diferente? El voltaje que cae en cada una de las resistencias. ¿Cierto? Ah, ok. Yo quiero saber cuál es el voltaje que cae en el diodo de AC. ¿O ya lo conozco? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿cuánto vale la caída de tensión aquí? Una opción, lo que dice el compañero, corriente por resistencia. ¿Cuál corriente sería? y eso. La IS. ¿Y cuál resistencia? La dinámica, exactamente. Entonces, voltaje del diodo va a ser
la corriente alterna multiplicada por la resistencia dinámica. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok. Si ahora quiero ponerme a sumar voltajes, el voltaje que está en el diodo va a ser igual a ¿qué? Al voltaje del diodo, ¿aquí está? Más, ¿qué voltaje? El voltaje del diodo De corriente de alterna. AC. Ah, entonces ya resolvimos este problema, ¿verdad? ¿O no? Porque están los dos voltajes. Este es 0.7 y este es lo que nos resulte. ¿Cierto? Ahora me voy con esta. Corriente del diodo va a ser igual. La parte de directa, ¿no la obtuvimos aquí? Sí. Se van a aparecer aquí la total. De hecho. Más No. Más Y la de. de A y ¿Y ese, no? Y ese. Lo mismo de ID. ese. ¿Esta? ¿O no? Echémosle números, porque si no aquí estamos sin aterrizarlos y ustedes ocupan números. Vamos a pensar que esta vale 1 kilo y tenemos 10 minutos. Vamos a pensar que aquí tenemos 2 volts y que esta BS valga... Vamos a ver si sale. Sí, vamos a ver. 30 miliamperes. ¿Qué? Vamos a ponerle 20 milivolts, bueno, 20 seno omega t milivolts. ¿Ok? ¿Sale? Cambio el color y me encima las mismas ecuaciones que ya tenemos. ¿Sí? Corriente del diodo en DC es igual a voltaje Thevenin, 2 volts, menos el voltaje de la unión del diodo en directa, 0.7, entre la resistencia 1 kilo. Y esto es igual a, perdón, 1.3 miliamperes. Ya está. Me voy a la resistencia dinámica y dijimos que escogíamos 25 milivolts entre 1.3 miliamperes. ¿Cuánto nos da? Sí. Bueno. Unos 18, 20 ohms. 19.2. Estaba cerquita. 19 ohms. ¿Ok? Me voy a la de aquí arriba. ¿Y ese es igual a qué? BS, que dijimos que vale 20 milivolts. ¿Cuánto valen las R's? 1 kilo. 1 kilo más Más 19 ohms. ¿Y esto es igual a? Un 20 con 20. Ajá, 20 entre 20, un miliampere. Sí, un miliampere. ¿Perdón? Un miliampere, ¿no? un miliampere. ¿Perdón? 1 miliampere. ¿Uno cerrado? Sí. ¿Cuántos dijeron? No, porque este es... 1.33 No, sí. Uno. 1.33 microamperes. 3 microamperes. ¿Sí? Me voy al voltaje del diodo de AC, que dice que es igual a 1.33 microamperes por la resistencia dinámica 19 ohms. Entonces el voltaje que cae en el diodo por la contribución Será la misma. alterna, ¿vale?
Y ese. 1.83. Sí. 2.60 y qué? 2.52. 2. 2.52. ¿Qué unidades? Volt. No. ¿No? ¿Cuánto? ¿Cuánto, compañeros que tienen calculadora en la mano? 1.33 microamper por 19 ohms es igual a... No son adivinanzas. Tecleen 1.33 exponente menos 6 por 19, que es igual. 5.2 microvolts. Ya cambió diferente. Entonces no es 2, es 25.2 microvolts. Microvolts. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok. Sale. ¿Qué cree que me equivoqué en No. la corriente de la... En aquí. Ahí. Es que yo le puse 15 ¿Hay kilos. o ahí? Ay. Es 1.96 por 10 a la menos 5. Ahí sale 19.62 microamperes. 1.96 por 10 a la menos 5. Las unidades los tenemos que usar múltiplos. Miles, micros. Menos 6. 19.62. Ya ven, por no hacer la tarea, ya nos equivocamos, ¿verdad? Sí. Ah, 19 micros, tómale. 19 punto qué? 6.2. 62 micro amperes. Sí. Y entonces quiere decir que esto está equivocado. oh. 19.62 microamperes. Y entonces por lo tanto esto va a estar equivocado. 37.29. No. 372. Sí. 78 microvolts. 72 300 microvolts. ¿qué, perdón? 72.78 72 78 microvolts. microvolts. Ok, ya acabamos. Es el de 40. Si quiero saber el voltaje que aparece en el diodo total por las dos fuentes, la de DC y la alterna, va a ser igual a 700 más 372 Por 19. punto 78 seno omega t, pero para igualarlos estos son milivolts, ¿verdad? Sí. Sí. Ponerle millones ahí. ¿Así ya? Y todos son microvolts. ¿Cierto o falso? ¿Sí? El punto 7 es igual a 700,000 microvolts. ¿Sí? Entonces comparamos este con respecto a este. ¿Por qué lo convierto así? Porque deben ser iguales unidades. ¿Sí? Si no, entonces desfaso los conceptos de unidades y percibo mal. Entonces, 700,000 contra 372 ¿es pequeña señal? Sí. Sí, sí. ¿El 10% cuánto sería de esto? ¿7,000? Sí. 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 ¿O 70,000? 70,000. Sería 70,000. 70,000. 10% es nomás le quito un cero. Sí, 70,000. ¿Cierto? Sí, es cierto. Entonces son 70,000. Esto es muchísimo más pequeño. Sí. ¿Cierto? El 1% le quito dos ceros. 7,000 contra 700 todavía es más pequeño. ¿Cierto? Entonces se fijan, ese sí sería extremadamente pequeña señal. ¿Sí? Vamos con la de corriente. Dice, la corriente del diodo total
va a ser igual a ¿qué? Sobre todo por el... A 1000, no, pues sí, 1300. 300. Sí, 1300 sí. más 19.62 Chocaron en papá. seno de omega t microamperes. ¿Sí? Aquí está el punto. 1300, 10%, 130. ¿Son 19? Entonces sí es pequeña, sí. Sí, ¿Ok? sí. Entonces ahí está demostrado cómo entra a jugar el voltaje base emisor para el concepto de pequeña señal. ¿Sí? Sugerencia. Este circuito es muy simple, muy fácil. ¿Sí? Traten de buscar en distintos libros arreglos diferentes. ¿Sí? ¿Quién ya copió la carpeta de electrónica 2? En esa parte de carpeta de electrónica 2 dijimos que hay muchos libros y muchos apuntes. Hagan uso de ellos. En algunos apuntes en particular ponen 1 o 2 circuitos más, pero búsquenlos en libros. ¿Sí? Uno de ellos puede ser bueno de Rashid. ¿Sí? Entonces, mínimo repitan y busquen otras 3, 4 configuraciones para que hagan ejercicio. Porque en el caso del examen, pues se los puse muy facilitos aquí. ¿Qué pasa si en vez de voltajes les pusiera fuentes de corriente, por ejemplo? Tengo que empezar a pensar de otra manera, ¿cierto? ¿Y qué pasa si una fuera de voltaje y la otra de corriente? ¿Y qué pasa si las dos fuentes de voltaje las pongo en dos ramificaciones diferentes? ¿Y qué pasa si pongo paralelos de resistencias con las fuentes metidas? Empezamos a cómo viene el problema, ¿cierto? En el teorema de superposición, que dice que con dos fuentes, ahí métanse a buscar y pongan en algún lugar el diodo. ¿Por qué? Porque si tengo dos fuentes, me están diciendo cómo resuelvo un problema de dos fuentes. Pero agreguen el diodo, sustituyan como una resistencia y ahí pongan el diodo. ¿Sí? ¿Ok? Son criterios como para, ya me está diciendo cómo, bueno, pues órale. Ya tengo la idea de cómo convertir su sustituto, ¿verdad? ¿Vale?